El Barça de Xavi Hernández se encuentra con más 11 puntos provisionales por encima del Real Madrid en Liga, clasificados para las semifinales de la Copa del Rey y campeones de la Supercopa de España. Pero su gran debe es Europa. Eliminados de la Champions League, se viene en la Europa League el Manchester United. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de YouTube del Stadi Johan. En esta ocasión haremos una previa un tanto diferente y utilizando un once mixto entre jugadores del United y del Barça, haremos una previa un tanto particular. Y para ello pues me rodeo genial porque traigo dos gentes que conocen muy bien la Premier League y uno de ellos es nuestro querido Javier Ferrús. Por cierto, Javier, tú que vas a menudo a Alineación de Vida, y aquí ha venido Ander y Jan Seven, ¿quieres hacer un poco de publicidad o contrapublicidad? ¿Qué quieres hacer? Hombre, yo de por mí haría contrapublicidad, pero entre que el que tengo al lado me mataría y que luego él hará bastante publicidad, como hace a todos lados a los que va, pues yo creo que no es necesario. Sí, por lo que sea, ¿no? Ander, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Un placer de nuevo estar aquí en Stadi Johan con mi hermano Javier Ferrús de Alineación Indebida. Y es un absoluto honor que nos hayas invitado, no solo a mí, sino a mi pequeño saltamontes también. Hombre, no me gusta mucho ese apodo, pero igual mejor centrarse en la previa porque prefiero no opinar. Y eso que has hablado bien de Alineación de Vida, si no hubiera sido mucho peor, Javier? Oh, sí. Por algo lo he hecho. Sí. Muy bien, chicos, pues la dinámica era más o menos sencilla, entre comillas, porque luego tiene su cierta complejidad a la vez, que era básicamente elegir 5 jugadores de un equipo, 5 del otro y el portero era indistinto del equipo a elegir. Comenzamos por la portería, hablamos de Marc-André Ter Stegen, es el designado por ambos. Con cierta lógica podemos decir, porque es uno de los pilares de este Barça en su reconstrucción. No hablo en temas capilares, sino hablo en su nivel en portería. Más que lo habías puesto en bandeja, David. Me lo has dejado off the record y no te podía fallar. Hablamos de un portero, el alemán, que lleva 21 partidos en Liga, 7 goles encajados y 16 porterías a 0. Poco debate podemos hacer aquí, poco podemos hablar sobre él, porque aparte de los números, también las sensaciones son buenas, que una de las cosas criticables de los años anteriores era que da una sensación muy grave de inseguridad. Pero te quería preguntar por su rival en esta demarcación, Ander, que es David De Gea. Finaliza contrato en verano, lleva 11 años en Manchester. Creo que en el último partido contra el Leeds cumplió 400 partidos en Premier League. ¿Cómo se le considera ya? Es decir, ¿cómo está y cómo es su figura, digamos? Su figura es, yo creo que en términos generales, bastante venerada, porque al final ha sido un jugador verdaderamente clave para el Manchester United, sobre todo en los años malos en los que él también, gracias a sus características bastante particulares, sumó premios a jugador del año del Manchester United temporada tras temporada. Y al final, bueno, la dinámica con De Gea es interesante porque por un lado a mí me parece quizás el mejor parabalones que he visto jamás en fútbol y al mismo tiempo un portero del montón. Es muy curioso que sea tan absolutamente extraordinario en reflejos, deteniendo disparos y tan absolutamente olvidable en todo lo demás. Esta temporada ha sido especialmente interesante para él porque, bueno, ha mantenido un nivel aceptable, ha tenido momentos de enorme brillantez. Recuerdo un día contra el West Ham que ganan 2-1, si mal no recuerdo, que él hace 1 o 2 paradas muy, muy importantes para que el United salga de ese choque con los 3 puntos. Y luego, por el otro lado, en cambio, no ha tenido... es decir, se han visto sus deficiencias, sobre todo con las ambiciones de Erik ten Hag. Se ha demostrado, yo creo, como una gran debilidad de Gea a la hora de ser una pieza más de lo que viene a ser el entramado de Erik ten Hag con balón. Es decir, De Gea con balón es un portero que sufre mucho y yo creo que es una de las grandes razones por las que no le han renovado y yo creo que finalmente optarán por no renovarle y digamos, partir caminos e ir en busca de otro portero, en otra dirección, porque ha tenido 11 años muy buenos, pero creo que este año se ha visto que es un buen momento
para ya, o sea, haber vivido estos 11 años y no ir más allá. Creo que contra el Barça en eliminatorias puede ser decisivo porque, de nuevo, es un portero muy, muy, muy bueno, o sea, deteniendo disparos, pero que también, pues eso, es esa debilidad que si el Barça presiona sin balón, pues que igual te echa un balón, o sea, totalmente injustificado de banda y balón que tiene el Barça en campo contrario, ¿no? Así que es un poco esa dinámica dual con De Gea. Digamos que sus altos son muy altos y sus bajos muy bajos a nivel rendimiento, por lo que puedes explicar. Javi, te veía afirmar bastante las declaraciones de Ander y te quería preguntar, los números de Ter Stegen son incontestables en Liga, pero en Europa, en Champions concretamente, ha jugado 5 partidos y ha recibido 10 goles. ¿Lo achacas básicamente a lo que le sucedió al Barça en ese tramo de temporada? Porque digamos que era muy diferente al actual, aparte de las lesiones en defensa, o sí que te genera cierta inseguridad porque hemos visto que jugadores emblemáticos del Barça tienen una versión en Liga y luego otra en Europa, o en este sentido no descartas este tema? Yo con Ter Stegen estoy bastante tranquilo porque hay que tener en cuenta que el tramo de la Champions fue el que coincidió con la lesión de Araujo, la lesión de Koundé y que Xavi todavía apostaba por ese 4-3-3 que en Champions sufrió una barbaridad. Busquets estaba súper desprotegido, estaba horroroso y entonces es que tú ves los goles uno por uno y al final son todo transiciones ofensivas en las que se queda, me acuerdo, Lautaro hizo muchísimo daño ahí, el Bayern también le hizo muchísimo daño al Barça en ese aspecto, entonces eran ocasiones que eran muy difíciles de parar. Aún así, todavía no había alcanzado el pico de nivel al que está ahora y el que demostró en sus mejores años en el Barça, pero yo estoy tranquilo porque con esta defensa de 4 y la doble línea de 4 pues está mucho más protegido. Tanto Araujo, que está a un nivel, ya lo vimos el otro día en la última jornada de Liga, un nivel espectacular que tanto en el momento de defender como cuando tiene que corregir a campo abierto, pues está impidiendo que los delanteros lleguen con facilidad, entonces pues le quitan muchos problemas y cuando se le necesita, que en estos últimos partidos pues no se le ha necesitado mucho, pues ha tenido muchísimas facilidades y tampoco ha tenido demasiadas paradas meritorias. Ha sido un tiempo tranquilo y yo creo que este Barça, tan reforzado mentalmente, anímicamente y en cuanto a juego, pues no va a necesitar tanto de Ter Stegen y no va a recibir tanto peligro. Por lo tanto, yo creo que Ter Stegen pues probablemente aparezca porque el United te puede hacer muchísimo daño. Garnacho ya lo hablaremos. Rashford también está en un momento muy, muy bueno, pero aún así no creo que sea la sangría que vimos en la fase de grupos. Precisamente han nombrado a Rashford y Garnacho y vamos al lateral derecho, donde habéis puesto a Jules Koundé. No sé muy bien por qué, teniendo también la opción de Aaron Wan-Bissaka, pero bueno, eso es decisión vuestra. ¿Qué me dices de la opción de Koundé lateral derecho o que haga pues la que suele hacer el Barça con Vinicius de reforzarse con Ronald Araujo? ¿Lo ves que Xavi va a seguir optando por el francés o va a hacer un cambio de cromos para poder parar a Rashford o en su caso a Garnacho, que lo utiliza de extremo izquierda? Pues yo creo que va a optar por Koundé. Y siempre y cuando, evidentemente, sea Rashford el que juegue por banda izquierda y que no lo recoloque en otra posición de ataque para dar protagonismo a Garnacho. Si Rashford es el extremo izquierdo, que yo creo que lo será, pues supongo que optará por Koundé, porque aunque sea la posición que más le ha costado defender en alguna ocasión, Vinicius le hizo muchísimo daño y por eso optó por un defensa como Araujo en esa posición, pues Rashford tiende mucho a irse más hacia adentro, no es tan regateador. Entonces me extrañaría que Xavi modifique todo su entramado defensivo para poner a Araujo en el lateral derecho cuando por perfil de Rashford, por perfil no por nivel, creo que eso es algo muy importante que quede claro, pues no creo que sea necesario. El Barça sufrirá mucho porque evidentemente Rashford es buenísimo y es que al final pongas a quien pongas te va a hacer daño, pero me extrañaría que Xavi haga modificaciones. Seguimos con un francés, Ander, que es Rafael Varane, desde fuera. No sé de cómo se vive desde más informados en Premier League o en el Manchester United, pero digamos que ha sido complicada su adaptación o qué ha ocurrido con el ex del Madrid. Bueno, Varane en el Manchester United, digamos, han sido dos partes. Ha sido la primera y la segunda. La primera temporada, la pasada, la anterior con Gunnar Solskjaer o Rangnick y, bueno, todo el desastre que acabó siendo de principio a fin.
creo que él simplemente quedó expuesto por las enormes debilidades, las enormes lagunas del sistema y de ambos entrenadores, creo que en muchos sentidos. También podemos darle palos a Cristiano Ronaldo, no pasaría nada por destruir todo el proyecto que iba bien en el Manchester United antes de su fichaje. Pero no, o sea, Varane al principio pues esto le costó, luego empezó a lesionarse. Es decir, la química nunca fue buena y al final fue, digamos, una inercia negativa que les llevó hasta final de temporada. Luego, la llegada de Erik ten Hag sí que ha vuelto a esa versión de élite del Real Madrid, quizás no de sus mayores picos con la camiseta blanca, pero sí ese central al que vislumbras, al que ves con esa calidad diferencial en defensa, en grandes citas, incluso en el día a día, ser un jugador consistente, constante, que marca diferencias de manera habitual para el Manchester United, y es lo que Erik ten Hag ha logrado extraer de él en pareja con Lisandro Martínez, y creo que realmente hemos podido volver a ver una de sus mejores versiones por estar de nuevo en un sistema más coral, en el que todo funciona mejor, en el que todo está más depurado. Varane ha podido recuperar esas sensaciones. Y a pesar de que, bueno, quizás algún que otro día pues igual no ha estado tan fino, también los años van pasando. Es ese jugador que ante las, bueno, dubitativas prestaciones de Maguire, Lindelof, sí que se ha erigido como ese bastión defensivo sobre el cual Erik ten Hag ha puesto mucha confianza y que por lo general se la ha devuelto bien, y es un jugador que eso ha sido como un punto de constancia y de equilibrio para la defensa del United. Sí, aquí en la siguiente posición, digamos la de central izquierdo, me habéis hecho un poquito de trampa. Habíamos quedado que no valían jugadores que estuvieran ausentes en la eliminatoria. Digamos que es una medio ausencia, porque en la vuelta sí que estará. A ver, David, es que nos gustan las alineaciones indebidas. O sea, correcto. O sea, Eso ¿Ves es cómo iba a así. hacer la publicidad? No hacía falta meter la cuña al principio porque iba a salir, estaba Iba a claro. salir, es decir, me habéis hecho un 11 que ya es indebido como tal, que no esperaba menos de vosotros. Se trata de Lisandro, que ya vemos que está sancionado por acumulación de tarjetas y se une a las ausencias de Busquets, Dembélé, Eriksen, Van de Beek y compañía, que ya lo veis aquí en imagen, y sobre todo y la de hay una Anthony. más, David, que yo me he enterado esta mañana, además de los 5 del United, hay un sexto del United, porque Marcel Sabitzer tiene acumulación de tarjetas del Bayern de Múnich, que se las trae con él. Aquí porque se han dado cuenta, ¿no? Si no hubiera pasado Sí, como o con sea, es una de esas cosas que, en porque nuestro alguien se ha caso. puesto a mirar, que si no, o sea, ni la UEFA se entera. Quería preguntarte precisamente por Lisandro. ¿Qué tan importante está siendo? Porque, a ver, era un fichaje que era un jugador de 1,75, digamos, 1,70, proveniente del Ajax. Digamos que de entrada sí que la argentinidad, podemos decir que sí que te daba cierta seguridad, pero no era una absoluta garantía en un equipo que estaba un poquito endeble, digamos. Y Lisandro se está comportando como un jerarca, ¿no? En defensa, como un líder. Digamos que también puede haber ayudado, como explicas, a mejorar el rendimiento de Varane. Quiero que me expliques un poco esa parte, pero también, evidentemente, te voy a preguntar cómo se queda el Manchester United sin él. Sí, Lisandro Martínez ha sido absolutamente clave en este equipo. Fue un fichaje caro, fue un fichaje de estos, bueno, que lo haces porque Erik ten Hag lo prioriza y tú priorizas a Erik ten Hag y, bueno, pues quieres apostar un poco por toda la idea. Y en este sentido, Lisandro ha sido un acierto total y absoluto para este Manchester United, porque sí, las 2 primeras jornadas, sobre todo, viendo quién es este chico tan bajito, de central, mucho del linario colectivo británico, muchos de los opinadores de fútbol ingleses, pues bueno, salieron con las antorchas a por el enano este. O sea, ¿cómo puede ser este jugador defensa? O sea, ha muerto el fútbol. Pues no, resulta que este chico es, o sea, alguien lo dijo el otro día y yo creo que estoy de acuerdo, el mejor central zurdo del mundo ahora mismo. Es un jugador que, a pesar de su baja estatura, te compensa con absolutamente todo, porque es muy agresivo incluso en los duelos, por alto, o sea, tiene buen salto y en todo lo demás, con balón, a la hora de la lectura de las situaciones, a nivel posicional, es un jugador realmente bueno en todos los aspectos de la defensa, y ha hecho que este Manchester United haya podido dar ese salto hacia arriba, que no hayan estado tan dependientes de eso, de lo que comentaba antes, centrales tan inconsistentes como Maguire, como Lindelof, incluso Varane, peor acompañado. Él ha demostrado ser alguien totalmente autosuficiente en casi todo tipo de escenarios
y es algo de un enorme mérito, porque de nuevo se tiene que enfrentar a delanteros muy físicos, muy altos, y él rara vez ha sido verdaderamente expuesto. Sí, a una jugada concreta por, bueno, simples limitaciones de estatura, pero es que en todo lo demás, o sea, te compensa los niveles casi indescriptibles, y creo que es un jugador por el que Manchester United, como decía, movió mucho dinero, pero de manera totalmente justificada, y su baja va a doler en el Camp Nou. Su baja, ¿cómo la van a suplir? Maguire, Luke Shaw, ¿por dónde va a tirar Erik ten Hag? Creo, mi apuesta, mi sensación personal, viendo que, o sea, Varane y Lisandro fueron descansados el pasado domingo contra el Leeds United, incluso Lisandro no teniendo que jugar contra el Barça en Barcelona en la ida. Ten Hag apostó por descansar a ambos. Jugaron Maguire central derecho y Luke Shaw central izquierdo. Luke Shaw ya viene jugando en varios partidos en el centro de la zaga. Es un movimiento interesante de un jugador, bueno, o sea, con cierta corpulencia, que quizás nunca ha sido el lateral más elástico del mundo, y que Erik ten Hag también, con experiencias pasadas, con Daley Blind, entre otros, haya pensado, bueno, este chico tiene buen toque de balón, es buen conductor del esférico, y quizás en el centro de la defensa, un equipo que ya está operando, digamos, a un nivel tan fluido, a un nivel tan alto, sea una buena opción. Y a mí me da la sensación, por eso, y porque, bueno, Maguire, pues también jugando de central derecho el otro día, no estaba tan maximizado. Pensándolo un poco más, yo creo que Luke Shaw puede ser esa apuesta, digamos, quizás cumplir un poco más el perfil, el rol de Lisandro, con eso quizás un toque de balón algo mejor que Maguire, siendo, bueno, un jugador esto no muy alto, pero también con corpulencia aún así, que es agresivo, que puede defender bien el área, y creo que esa puede ser la apuesta final, aun sabiendo que, bueno, Lindelof o Maguire también llegará a ser el jugador por el que se decante Ten Hag a última hora. Muy bien, vamos con el lateral izquierdo que habéis elegido, a Alejandro Valdé, Javier. Digamos que se habla, pues, sus prestaciones como lateral, pero gracias a ellas, gracias a su exuberancia física, también podemos decir que es partícipe de que Xavi pueda haber encontrado esta opción de 4 centrocampistas, ¿no? Porque básicamente ocupa toda la banda. ¿Cómo le ves en un evento, digamos, en un partido de alta exigencia, dada su edad, que al final no deja de tener 18 años, también teniendo a un Jordi Alba, que su rendimiento no está siendo malo y al final no deja de ser uno de sus capitanes? ¿Crees que Xavi puede dudar y tirar de veteranía, o confías que vaya a ser titular este jueves contra el United? Yo creo que Alejandro Valde sí que será titular. Sí que es cierto que en las primeras jornadas de Champions, cuando coincidiendo con los primeros minutos buenos de Valde en el Barça, sobre todo en Liga, hay que tener en cuenta que Xavi optó por Jordi Alba, optó también por Marcos Alonso en otro partido, si no recuerdo mal, porque todavía no le daba la confianza a Valde en un partido de tantas exigencias. Luego en Liga también lo fuimos viendo, pero el nivel de Valde ha seguido mejorando, ha seguido teniendo minutos y dando un nivel acorde. En defensa, siendo su principal debe, a ver, tiene 18 años, es normal, pues aún así está cumpliendo. También Christensen está a un nivel espectacular, le está haciendo muchísimas coberturas y le está protegiendo muy bien, entonces minimiza sus errores y en ataque está siendo una bestia. No tanto como Jordi Alba apareciendo, sino que en muchas ocasiones, al final, con los 4 centrocampistas, pues tiene toda la banda para él y muchas veces ya está fijo en posiciones más avanzadas y está dando un rendimiento muy, muy bueno. Algo que Jordi Alba no sé cómo podría gestionar todo el partido sin estar en ese rol de aparecer, como hemos dicho previamente. Entonces, yo creo que apostará por Valde, aunque Jordi Alba sí que podría cumplir, pero viendo la progresión de Valde, los buenos minutos que tuvo contra el Madrid en la final de la Supercopa y en los partidos de alta exigencia que ha tenido el Barça últimamente, pues yo creo que ha demostrado que puede dar el nivel y me extrañaría que no apostara por él. Ander, Javi ha sacado el nombre de Andreas Christensen. ¿Te ha sorprendido un poco su adaptación al Barça? ¿O aquí llegó un poco con el meme de esas declaraciones que se viralizaron, que no sé si eran lo que pretendía decir Thomas Tuchel en su momento, pero a España, digamos que llegaron, no sé si muy, muy fieles a la realidad? ¿Te ha sorprendido que para nosotros, digamos, que teniendo Araujo o Condé sea quizás el mejor central de ahora mismo del Barça?
Sí, es muy curiosa la evolución de Christensen, porque era, digamos, el prototipo candidato a quedar expuesto en un equipo que no se especializa, aunque no se ha especializado, sobre todo en los últimos años, en el último par de años, es en un equipo particularmente sólido en defensa. Y claro, con Christensen siempre ha habido un poco la duda de si es realmente tan bueno como se ve, como se ha visto en sus buenos días, ¿no? Tuvo un par de muy buenas temporadas en su momento en el Borussia Mönchengladbach, luego le costó en el Chelsea, al final Conte le puso, pero Conte le puso en un año en el que el Chelsea se desinfló mucho respecto a su temporada anterior, en la que ganaron la Liga, y al final, bueno, entre la llegada de Sarri, entre que más o menos volvieron a realinear piezas, luego Lampard, luego Tuchel, finalmente fue con Thomas Tuchel, con quien terminó de explotar, de brillar al más alto nivel, ganando una Champions, siendo central titular de una defensa ganadora de la Champions League, junto a Rudiger y a Thiago Silva. Claro, siendo él el tercer peor o el tercer jugador de esa defensa, el menos brillante de los tres, es como, bueno, si no está al lado de Thiago Silva, un poco como con Rudiger en el Madrid, que ahora sin Thiago Silva al lado no le ves tan diferente. Pero al final sí que son diferentes, porque mientras Christensen sí que puede ser más flojito y más blandito, y entonces ahora con Koundé, con Araujo, pues le están arropando muy bien y se nota menos. Sí. Rudiger era más sólido, pero también era más tendente al error. Entonces, en una línea de 4, pues igual sí que Christensen puede salir más beneficiado que Rudiger, por ejemplo. Sí, no, ese es un muy buen punto, sí. Y al final, eso, con la compañía de Koundé, de Araujo, vale, quizás no puede ser el líder indiscutible de una defensa, pero de nuevo, en un entramado lo suficientemente lógico, lo suficientemente organizado, Christensen te aporta, te apoya, todo lo que va bien, Christensen te lo empuja y te lo hace que funcione un poco mejor. Y creo que en el Barça se ha visto eso. Hablando de funcionar mejor, una de las claves, digamos, de este United es la presencia de Casemiro, ¿no? Su llegada generó quizá debate por el precio, por la edad y también porque básicamente las primeras jornadas parecían no ser importante. ¿Cuánto de importante está siendo para que el Manchester United esté segundo? Como de importante corazón que late dentro de tu cuerpo, David. O sea, básicamente eso, ¿no? Casemiro sí, a ver, fue un grandísimo fichaje por eso, por el precio y por la edad. Claro, el Madrid vio entrar ese dinero, es como, adiós Carlos Enrique. O sea, muchas gracias por todas las memorias y todo lo vivido, pero sí, ha sido para el Manchester United un jugador que les ha dado un salto cualitativo absolutamente monstruoso. Porque, a ver, por un lado, piensa, a ver, es que ahora no me acuerdo si su contrato es de 4 o 5 temporadas. Quizás la cuarta, quinta temporada ya su nivel empieza a decaer, tenga un sueldo alto. Bueno, es el riesgo que corres, ¿no? Como fichajes de la Miro. Pero para el aquí y ahora ha demostrado ser, o sea, un jugador demencialmente bueno para este equipo. Les ha dado todo lo que llevaban años buscando, necesitando. Que tuvieron un rato con Nemanja Matic, pero Matic se hizo mayor un poco también muy de repente y nunca han podido tener esa estabilidad, esa funcionalidad tan brillante que tienen ahora con Casemiro y que al final necesita un equipo que quiere competir por Liga, Champions, competiciones europeas, en este caso la Europa League, y creo que Casemiro ha sido eso, un jugador, un golpe de efecto de los que es difícil encontrar, y para el Manchester United, con toda la solidez defensiva, también su adaptabilidad y toda su experiencia en días importantes, es algo que para el United, como digo, ha sido un cambio del día a la noche y de la noche al día, y ha sido pues eso, algo de lo que en absoluto se arrepienten en este momento. Y contigo, Javier, vamos a ir directamente a las dos siguientes posiciones, que son Pedri y Gavi. Cuéntame un poquito ya cómo ves la figura de ambos, siendo los dos muy, muy jóvenes, pero dando un rendimiento inmediato bestial, también en partidos de mucha exigencia, como será el que viviremos contra Manchester United. ¿Cómo ves también incluido, aunque no esté en este 11, a Frenkie de Jong y, sobre todo, digamos, la novedad que es Franck Kessie, que posiblemente parta como titular después de su buen rendimiento contra el Villarreal y a todas, muy posiblemente el Barça después de este partido contra el Cádiz ponga una alineación totalmente de circunstancias para dar descanso otra vez a los mismos jugadores que jueguen casi con total seguridad después del Estadio de la Cerámica. ¿Cómo es el centro del campo del Barça? ¿Te convence? ¿Te convence la figura de Kessie como sustituto de Busquets en esta lesión?
No lo sé, es que es muy complicado porque al final que sí no puede ser más diferente a lo que es Busquets y este esquema de 4 centrocampistas pues funcionaba en parte porque tenías a Busquets tan arropado, tan bien posicionado, sin tener que abarcar tanto y sin sufrir tanto en las transiciones defensivas. Por lo tanto, ahora eso te ha cambiado radicalmente. Frenkie de Jong tiene que hacer el papel más de pivote más fijo, más tradicional, por decirlo de alguna forma, y que sea pues, más liberado, que pueda pisar área, por lo tanto te cambia todo. Yo creo que sí que va a jugar porque no hay mucha alternativa. La alternativa en el centro del campo es Pablo Torre, que Xavi no confía nada en él y eso está clarísimo. Y entonces, pues yo creo que puede cumplir. Lo demostró sobre todo creo que fue el partido contra el Sevilla, si no recuerdo mal, que justo se había lesionado Busquets en el minuto 3 y entró que sobre todo su segunda parte fue muy positiva y adaptado a ese rol en ese esquema. Y luego, pues, Pedri y Gavi, es que, ¿qué voy a decir de Pedri y Gavi que no se sepa? Tanto el futuro del Barça como el presente, son dos jugadores que son muy diferentes, aunque siempre se suele agrupar porque salieron más o menos a la misma vez. Los dos están en este Barça liderando el proyecto de futuro, pero mientras Pedri es muchísimo más importante con balón, pues al final, él con balón, sobre todo ahora también que está teniendo esa faceta de conducir más, de llegar, de pisar área y está mejorando sus registros goleadores, pues es clave, sobre todo en el perfil diestro de este Barça de los 4 centrocampistas, dándole ventajas a Rafinha e incluso alguna vez bajando para cuando Koundé sube al área, para poder medio arroparle, medio recuperar el balón si es necesario. Y Gavi es muy clave para estirar el juego, hundir la defensa por izquierda, permitirle tener todo el carril disponible a Balde. Son dos jugadores que en roles muy diferentes, los dos muy buenos con balón y buenísimos también sin balón, que no se menciona tanto, pero cada uno a su manera, pues van a ser probablemente la clave de este partido, sobre todo viendo la debilidad que va a tener el United en la posición al lado de Casemiro. Ujú. Pues a eso vamos. David, Ander. antes de pasar a la siguiente posición, quiero hacer una pregunta a Javi. ¿Crees que ya sabrá en 2023 nuestro compañero, nuestro hermano Manuel Sánchez quiénes son Gavi y Pedri? No, ¿qué vas a ver? Y en Vale, 2027 vale. tampoco lo sabrá. No. Bien, bien. Ya, él solo sabe de Premier y de Champions porque lo tiene que ver. Si el Barça de momento no está en Champions y en Premier tiene pinta que tampoco, pues complicado, ¿eh? Sí. Sí. Los que no sepan de qué va este comentario, haceros Patreons de alineación Otra indebida. cuña. Necesariamente la Sí. cuña había que meterla para entender Sí, sí, de sí. qué va y que puedan opinar y también criticar a Manu Sánchez, ¿no? Eh, Efectivamente. Sobre todo vamos, criticar. vamos, O sea, pocas personas más criticables que Manuel Sánchez. vamos con la siguiente posición, que también la utilizo un poco de excusa, Ander, para hablar de la figura, como bien decía Javi, de la ausencia de Eriksen. ¿Cómo viviremos este centro del campo del United con la ausencia del danés? Para el Manchester United va a pesar mucho, creo que o sea, en los últimos 2 partidos contra el Leeds, por ejemplo, en el que, bueno, ya están un poco estabilizados sin Eriksen, ves un poco, pues, las limitaciones que tiene el Manchester United sin Christian Eriksen. Al final, algo que sucede con la ausencia del internacional danés, del jugador que, bueno, revivió, para fortuna de todos nosotros, para fortuna del fútbol, ¿eh? Este tío estuvo, o sea, unos minutos muerto y aquí está, o sea, siendo el puto amo de la Premier League. Y es una pena que se vaya a perder casi todo el resto de la temporada. Quizás pueda aparecer una hipotética final de Europa League o final bueno, de FA Esperemos que Cup, no. sí ganan FA Cup, pero no recuerdo. En todo caso, para un final de Liga en el que estarán ahí luchando por los puestos Champions. Y claro, va a ser interesante ver cómo se adaptan, sobre todo en el partido de ida, porque Marcel Sabitzer, también estábamos comentando antes de grabar, que también se va a perder, bueno, antes de grabar, no, durante la grabación, que al final ya no me acuerdo dónde ha sido cada cosa, que en este caso Marcel Sabitzer no va a poder jugar y es el jugador que habían puesto junto a Fred, porque también en las últimas jornadas el United ha tenido que subsistir no solo sin Eriksen, sino sin Casemiro por sanción en el último caso, que o sea, sé que en Camp Barça se celebró el hecho de que Casemiro por fin viese una cartulina roja directa en su carrera, lo cual es totalmente Fue sorpresa. entendible que se celebrase. No, ¿Cómo, Javi? nadie lo celebró, la gente se sorprendió únicamente. Bueno, ya. Pequeñas diferencias, matices. Pero eso, creo que sin Eriksen el equipo, pues esto, va a tener que recaer mucha más creatividad en Bruno Fernández, en la capacidad de Fred para tener mucho recorrido, que al final Fred no es un jugador tan fino, tan incisivo desde el pase como Christian Eriksen, pero sí es un jugador que, bueno, dentro de un equipo que funciona así, Fred puede ser el 11º mejor jugador del 11
es buena noticia para un equipo, en este caso el Manchester United. Y creo que pues hay con lo que pueden comenzar Bruno Fernández quizás bajando más, Casemiro tomando responsabilidades también de alzar el balón en conducción, de encontrar él también pues dentro de su rango de pase a Rashford, a Sancho en las bandas, Bruno Fernández. Van a tener un poco de todo, sumar su pequeño granito de arena para, entre todos, paliar, enmascarar la baja de Eriksen, que sí que es ese jugador que al Manchester United le da ese paso extra, esa capacidad extra para ser competitivo al máximo nivel y que, bueno, pues sin él todavía pueden serlo, pero teniendo que esforzarse todos los demás ese poco de más. Ander, has ensalzado las figuras, digamos, de Lisandro, de Casemiro, línea por línea, también la de Marcus Rashford, que es el delantero que habéis elegido del United. Es buena parte culpable de la racha buena que lleva el United y de ir segundos en la Premier League. ¿Qué me tienes que decir sobre la temporada de Rashford y sobre la línea ofensiva que puede sacar el técnico neerlandés? Sí, la temporada de Marcus Rashford es un auténtico escándalo, es una absoluta locura. Lo bien que ha jugado, no solo ya, digamos, en comparación con su mejor nivel, porque creo que este es el mejor nivel de toda su carrera, por encima de esa aparición con Luis Van Gaal en pues bueno, de sus buenos ratos con Mourinho, luego con Solskjaer al principio, en el camino a la Eurocopa 2021, en la temporada 2020-2021, que el Manchester United, sin que nos demos cuenta, termina clasificando segundo por delante de Chelsea y de Liverpool, solo por detrás del Manchester City, pero este para mí es la mejor versión, es la versión más desarrollada, más optimizada que hemos visto jamás de Marcus Rashford en el sistema de un entrenador verdaderamente de élite, porque Solskjaer está bien, porque Mourinho un poco en la segunda mitad también es un entrenador, pero lo de Erik ten Hag sí que ha demostrado ser ese siguiente paso, ese siguiente nivel en el que Marcus Rashford por fin ha podido, como digo, ser optimizado por un entrenador que realmente sabe desenvolverse al más alto nivel del fútbol mundial. Y creo que eso ha potenciado a Rashford en todo tipo de escenarios, ha enmascarado, ha minimizado por completo sus deficiencias en el juego, porque a veces pues, no es el jugador en estático y quizás no te marcas tantas diferencias, y aún así, en días en los que el Manchester United ha tenido un poco más férreas delante suya, Rashford ha sabido encontrar esos espacios, esos momentos. Los dos últimos partidos contra el Leeds creo que son una buena muestra de la preciosa dinámica que hay entre Ten Hag y Rashford en términos futbolísticos, porque el Leeds más o menos supo neutralizar bien al United en ambos partidos durante grandes ratos, pero al final el United consiguió remontar en el primero de los dos partidos para empatar y en el segundo para terminar arrollando al Leeds en la segunda parte, en los últimos 10 minutos básicamente. Erik ten Hag colocando para ese tramo final, ya que las defensas más desgastadas, más rotas, a Rashford en punta y Garnacho en la izquierda. Y eso ha sido un movimiento que también les ha dado enormes beneficios por eso, porque ahora Rashford, aunque sin ser ese delantero posicional que en un partido entero te vaya a marcar diferencias en la posición de 9 de principio a fin, teniendo su capacidad para romper, para leer muy bien los espacios y las defensas rivales, tanto por fuera, cuando quizás las defensas están más frescas, como por dentro, en los tramos finales de partido, es un jugador que es absoluta dinamita ahora mismo y que puede destruir a cualquiera, y creo que ese va a ser la gran amenaza del United, porque es ese jugador ahora mismo inspirado a la enésima potencia, porque tiene esa calidad y Erik ten Hag ha sabido optimizarla al absoluto máximo de sus capacidades. Y nos quedamos con el último nombre, que es Robert Lewandowski. Me recordaba bastante, Javi, lo que decía Anders sobre la figura de Casemiro, es decir, un fichaje de rendimiento inmediato para estabilizar. Digamos que los dos proyectos, tanto del United como del Barça, tienen muchos matices, pero podemos decir que es un gran decaído, y ambos jugadores son atajos, digamos, para que permanezcan los brotes verdes que digamos que iban apareciendo, y para encima pelear por títulos de forma inmediata, como es el caso del polaco, que en Liga ya lleva en 18 partidos 14 goles. Sí que es cierto que después del Mundial, con la sanción y tal, podemos decir que ha bajado un poco su rendimiento, pero es que su rendimiento premundial era una locura, ¿no? Sí, al final yo creo que sí que los primeros partidos de la temporada le costó un pelín más, pero se puede decir que su adaptación fue inmediata.
sobre todo a base de goles, pero también en cuanto al juego, los apoyos que hacía eran vitales para el Barça, se asociaba realmente bien, que al final eso es lo que se le está achacando últimamente, desde que volvió del Mundial sí que ha tenido la sanción, como decía, los 3 partidos, pero aún así, en algún partido sí que ha anotado algún doblete, algún gol, y por eso no se tiende a mencionar tanto su bajón de rendimiento, pero llevamos ya unos cuantos partidos, cada vez son más, en los que asociativamente no está tan bien, no está nada fino, no entra tanto en contacto con el balón como en la primera parte de la temporada, y en alguna ocasión sí que se le ve más aislado. Entonces, si es un problema, evidentemente no es el problema más grave porque todo lo que está alrededor suyo está funcionando y un gol tiene, eso es algo indudable, y al final los goles le acaban llegando, pero si en algún punto de la eliminatoria el Barça está atascado en lo que es la creación de juego, que hasta ahora en estos últimos partidos no ha ocurrido, pero es algo que puede ocurrir perfectamente, pues con Lewandowski a un nivel más bajo en esos aspectos, pues pierdes una herramienta muy útil y lo puedes pagar. Aún así, yo creo que dará un buen rendimiento, probablemente salga muy motivado, porque ya sabemos cómo es, que cuando no esas cosas tiende a motivarse todavía más, y hemos visto que le han acabado saliendo en muchísimas ocasiones a lo largo de su carrera, pero tanto su rendimiento como Rafinha, que todavía no está a su mejor nivel, que va y viene, que también tiene sus picos de forma, pues yo creo que es la línea más que tiene el Barça, la mayor incógnita de todo su once. Pues nada, así ha quedado este 11 mixto, digamos. En comentarios nos podéis dejar vuestras opciones y también vuestras críticas hacia Javier y Ander, además de no incluir ni a Araujo ni a Christensen, que seguro que algún palo os lleváis. No me han dejado. No me ha dejado porque había que meter 5 el United. El culpable es Ander, ¿no? Eso. Yo hubiese metido todo el 11 del Barça, pero claro, había limitación. Decir, esto es como el fair play financiero y todas estas cosas. Te puede no gustar, pero las normas están ahí para cumplirlas o intentar cumplirlas de la mejor forma posible. Digamos que ya me ha hecho la jugarreta con... Sí, exacto, me ha hecho la jugarreta con Lisandro, que bueno, digamos que es una alineación para la ida indebida, para la vuelta ya veremos. Nada, chicos, Javier, un placer tenerte por aquí. Nada, como siempre, ya sabes que es un placer pasarme por el estadio. Y Ander, lo mismo te digo, que ya podemos decir que también es un habitual, ¿eh? Yo sabía que en tu proyecto se le pegaba algún palo al Barça y tal de vez en cuando, pero bueno, oye, tenemos mucho madridista. Estamos haciendo un buen hermanamiento, bueno, esto se puede arreglar. Un placer tenerte por aquí. Sí. Un absoluto placer, David, como siempre, pasarme por el estadio aquí en compañía de mi hermanazo, Javier Ferrus, y cuando quieras repetimos. Ahora te ha dicho hermanazo, es que en la intro se había moderado. Nada, chicos, un placer, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien.